La Voz de América presenta. Presidente de Francia visita Kiev y pide calma a las partes involucradas en la crisis ucraniana. Estados Unidos sanciona al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por corrupción. Alianza contra el crimen organizado. Estados Unidos se une a México y Guatemala para desarticular a una banda conocida como Los Coronado. Y el pedido de los familiares del bebé venezolano asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comienzan las noticias. La crisis generada por la posibilidad de una invasión rusa a Ucrania sigue acaparando la atención mundial. El presidente francés Emmanuel Macron visitó ayer Moscú y hoy Kiev en un intento por disipar las tensiones. Nos conectamos a esta hora en la capital ucraniana con Philippe Crowder, nuestro periodista de la agencia de prensa asociada. ¿Qué avances, qué resultados ha dado esta gira, Philippe? Pues hasta ahora ha sido una semana de avances diplomáticos muy lentos, casi imperceptibles. El presidente francés Emmanuel Macron partió hoy de Kiev hacia Berlín para actualizar a los aliados sobre lo que parece ser un avance bastante menor. Macron dice que recibió una promesa de la parte del presidente ruso Vladimir Putin que no escalaría la crisis y que no habría una presencia militar rusa permanente en Bielorrusia, en la frontera con Ucrania. Sin embargo, Moscú dijo hace poco que no hay ningún acuerdo entre París y Moscú. Macron sí sale de esta pequeña gira diplomática como un posible mediador en el futuro entre Rusia y Ucrania o entre Rusia y la OTAN, un papel que todavía no ha sido ocupado. Philippe, ¿qué más se espera que pida Ucrania en los próximos días? Pues Kiev estará representado en Berlín el jueves, cuando Rusia, Alemania y Francia se juntarán a Ucrania para hablar del acuerdo de Minsk. Es el acuerdo que puso fin a los combates a gran escala en el año 2014 en el sureste de Ucrania, pero que nos dejó sin un acuerdo político. Vale la pena recordar que Ucrania es un país que ha estado en guerra 8 años ya, con separatistas respaldados por Rusia. El despliegue masivo de tropas rusas en las fronteras de Rusia y Bielorrusia con Ucrania solo ha añadido otro nivel de complejidad y urgencia en esta guerra duradera. Philippe Crowder, muchas gracias por este reporte. Bien, y los esfuerzos diplomáticos que se adelantan en torno a la situación en Ucrania se han visto opacados por mensajes contradictorios y la falta de acciones concretas que reduzcan las tensiones. Celia Mendoza ha estado atenta de esta información. ¿Ha mostrado Rusia voluntad para avanzar en una desescalada militar? Hasta el momento no, ellos mantienen su presencia militar en la frontera con Ucrania, han asegurado que todavía no tienen ningún tipo de compromiso ni con los países de Occidente ni con la OTAN. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin indicó que está dispuesto en avanzar en la diplomacia y se espera que durante los próximos días lo visite el líder de Alemania, algo que será fundamental tras la visita de Macron. Los esfuerzos diplomáticos para buscar una reducción de las tensiones en la frontera entre Ucrania y Rusia no parecen prosperar. Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, reiteró que ningún acuerdo se logró tras la visita a Moscú del presidente francés Emmanuel Macron. En la situación actual, Moscú y París no pueden hacer ningún trato. Esto simplemente no es posible porque Francia es miembro de la Unión Europea y un país en la presidencia de la Unión Europea. Francia también es miembro de la OTAN, donde Francia no tiene liderazgo. Las declaraciones se dan mientras Rusia adelanta ejercicios militares de artillería e infantería motorizada en el suroeste de su territorio. Aviones de guerra realizan maniobras y docenas de buques de guerra están en el Mar Negro y el Ártico, acciones que sigue de cerca el Pentágono. El señor Putin aumenta la capacidad de su fuerza a lo largo de la frontera con Ucrania y Bielorrusia. Y sin entrar en números específicos, pues está muy por encima de los 100.000 y sigue creciendo. Pero lo importante no solo es la cifra de soldados enviados, son las capacidades.
En medio de los cuestionamientos de Estados Unidos y la OTAN, Moscú reveló que su presencia en Bielorrusia no sería permanente. Estamos hablando de ejercicios conjuntos y naturalmente se entiende que una vez finalizados estos ejercicios, las tropas regresarán a los lugares donde están sus bases permanentes. Estados Unidos, por su parte, cuestiona la acumulación de soldados en la frontera rusa con Ucrania. Hay muchas oportunidades para que el señor Putin haga lo correcto y tome en serio la búsqueda de una solución diplomática a la crisis y reduzca las tensiones retirando a esos soldados. Según los reportes de inteligencia estadounidense, Vladimir Putin ya ha movilizado por lo menos un 70% de las fuerzas que necesitaría para una invasión completa a Ucrania. Sin embargo, ellos nuevamente reiteran que no se sabe si el líder ruso ha tomado una decisión. Era Celia Mendoza de Naciones Unidas. Muchas gracias, Celia. Y ahora volvemos a este lado del Atlántico. Estados Unidos acusó directamente de corrupción al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Óscar Ortiz nos dice que el exmandatario se defendió de los señalamientos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, revocó la visa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por señalamientos de acciones ligadas a la corrupción y narcotráfico. El exmandatario respondió mediante una carta asegurando que siempre fue un amigo y aliado en la lucha en contra del crimen organizado y que sus resultados positivos fueron reconocidos en diferentes ocasiones por altos funcionarios y congresistas estadounidenses. Un funcionario del gobierno de Xiomara Castro percibe la sanción a Hernández como una advertencia sobre las consecuencias de tolerar la corrupción. Una muestra muy clara que no están dispuestos a tolerar la corrupción en los países del norte de Centroamérica. Una advertencia adicional, no solamente para los funcionarios hondureños anteriores, también para los entrantes. Washington vincula a Hernández con una corrupción significativa, lo cual lleva a una exdiputada hondureña a cuestionar a los entes investigadores de su país. Es preciso preguntarnos dónde ha estado el Ministerio Público y el Poder Judicial todos estos años y por qué la justicia estadounidense sí, pero por qué la justicia hondureña no. Otros funcionarios como la congresista estadounidense Norma Torres sostienen que las acciones de Washington contra funcionarios centroamericanos corruptos no se detendrán. El narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez, quien señaló al expresidente hondureño, fue condenado este martes a 30 años de prisión en Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó reinstalar en el estado de Alabama un mapa electoral que había sido desmantelado por tribunales inferiores, ya que presuntamente obstaculizaba a la comunidad afroestadounidense a ejercer su derecho al voto. La sentencia, dividida de 5 votos a favor y 4 en contra, no incluyó explicación alguna y los jueces dijeron que escucharían los argumentos de apelación sin especificar cuándo. Bien, en una investigación conjunta, Estados Unidos, Guatemala y México buscan desarticular una banda dedicada al contrabando de personas llamada Los Coronado. Eugenia Sagastume nos da los pormenores. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos confirmó haber participado en la investigación contra un grupo de coyotes que operaban desde Guatemala. Esta operación transnacional conjunta muestra la importancia de que ambos gobiernos colaboren para detener a las personas responsables y responsabilizarlas por transportar a estos no ciudadanos en ruta a los Estados Unidos. Relata un comunicado en el cual asegura que se trata de personas que se dedican al tráfico de migrantes, pero en específico se les acusa de trasladar al grupo de guatemaltecos que fueron encontrados carbonizados en la masacre de Camargo, Tamaulipas, en enero de 2021. El proceso penal contra 10 personas ya inició en Guatemala. Las acciones ejecutadas por usted encuadran provisionalmente en los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos con circunstancias agravantes. Son llamados Los Coronado, pues se trata de una familia que operaba para trasladar a migrantes desde el departamento de San Marcos. Usted procedió a la captación, alojamiento y traslado de las víctimas, habiendo coordinado la recepción de los pagos efectuados por los migrantes y sus familiares. La investigación indica que cobraban entre $12,000 y $16,000 por persona por el viaje irregular. Ahora podrían ser sentenciados hasta con 30 años de prisión por cada migrante trasladado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Al volver, aumenta la lista de estados en Estados Unidos que dicen no más a los tapabocas en lugares públicos.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Familiares del bebé venezolano asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago le están exigiendo al gobierno de la isla liberar a su hermanita de 2 años, quien se encuentra en custodia de las autoridades desde el día del siniestro. Adriana Núñez Rabascal conversó con algunos miembros de esta familia. La conmoción persiste entre la familia del niño venezolano que murió luego de que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó a una embarcación cargada con migrantes, alegando defensa propia. Aparte de dolor, rabia por cómo se dieron todas las cosas, porque un niño de 1 año creo que no merecía morir de esa manera, ¿entiendes? Y que por lo menos son personas que a diario luchan con inmigrantes, con personas que están tratando de pasar a este país, a ver si podemos sobrevivir, ¿ven? Entonces no entiendo por qué pueden una persona, qué corazón puede tener una persona al dispararle a un bote donde vienen más de 7, 8 niños, donde vienen un poco de mujeres. El padre del niño tenía 8 meses trabajando en la isla. La madre emprendió la travesía con los hijos desde Delta Amacuro hasta Trinidad para reunirse con él. Sin embargo, hoy se encuentra herida en un hospital de Trinidad. El disparo, al parecer, es un disparo que tuvo en el brazo, que le atravesó el brazo a él y como llevaba al niño en los brazos, el niño murió en los brazos de la madre por la misma bala, pues. En comunicación con BOA desde Trinidad, sus parientes urgen al gobierno de la isla que les entregue a la niña de 2 años, que también viajaba en el bote. Su mamá pierde su bebecito y entonces también la alejan de su niña. Entonces ellos alegan de que la niña está bajo una cuarentena. Por su parte, el gobierno de Venezuela exhortó a las autoridades de Trinidad y Tobago a hacer una investigación exhaustiva para esclarecer el hecho que calificaron como fatal incidente. En los últimos 3 años, al menos un centenar de migrantes venezolanos han muerto o desaparecido en alta mar al salir de su país en embarcaciones que zarpan ilegalmente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Cinco estados de Estados Unidos revocaron el mandato de mascarillas en escuelas y lugares públicos. Laura Sepúlveda nos da los detalles. Nueva Jersey, California, Connecticut, Delaware y Oregon
son los primeros 5 estados demócratas en anunciar que el uso de mascarillas ya no es obligatorio en lugares públicos, incluyendo las escuelas. La tasa de casos en California ha disminuido en un 65% desde nuestro pico de Omicron. Nuestras hospitalizaciones se han estabilizado en todo el estado. Nuestro requisito de mascarilla para interiores en todo el estado vencerá el 15 de febrero. Las personas no vacunadas aún deberán usar mascarillas en interiores. Vacúnense, reciban el refuerzo. Así anunció la decisión el gobernador de California, estado que a la fecha registra un acumulado que sobrepasa los 8 millones de infectados desde el inicio de la pandemia. La fecha de expiración de la norma varía según el territorio señalado y Connecticut, por ejemplo, dejó a potestad de los alcaldes la fecha de remoción, mientras Nueva York mantiene la instrucción. Al otro extremo, Texas insiste en la negativa de que una norma de este carácter pueda ser aplicada. En Estados Unidos ya son más de 900,000 las muertes por COVID, y por esta razón miembros del Congreso guardaron un minuto de silencio en las escaleras del Capitolio. Entre tanto, manifestaciones siguen teniendo lugar en Nueva Zelanda por el manejo de la pandemia. No estoy en contra de las vacunas, en realidad estoy vacunado. Frente a lo que estoy en contra es a obligar a las personas a vacunarse. Creo que es vergonzoso forzar la vacunación a personas que no quieren. Mientras tanto, un estudio en Israel develó que pacientes con deficiencia de vitamina D que habían contraído el virus registraron mayor afectación que quienes tenían buenas cantidades de esta vitamina en su organismo, pero aclaran que la vitamina D no debe ser administrada en reemplazo a la vacuna o como antídoto ante la enfermedad. Laura Sepúlveda, Voz de América. Un equipo internacional de científicos de la Universidad de Oxford descubrió una nueva cepa del VIH que es más infecciosa y que podría afectar gravemente el sistema inmunológico. Alonso Castillo nos amplía. La variante VB es una mutación rápida que existe desde hace varios años, pero es la primera vez que ha sido analizada en un grupo de individuos seropositivos, le dijo a La Voz de América el doctor Anthony Santella, presidente del Departamento de Administración y Políticas de Salud de la Universidad de New Haven. Sabemos que la mutación es inteligente en términos de reducir la cantidad de ayuda de nuestras células CD4 en el cuerpo, lo cual es importante porque esas son la parte de nuestro sistema inmunológico que nos mantiene saludables. La investigación señala que la carga viral, es decir, la cantidad de virus detectada en la sangre, es de 3,5 a 5,5 veces mayor que la cepa actual. Con esta variante, si no se atiende, una persona con VIH podría avanzar a SIDA en 2 o 3 años, a diferencia de otras variantes y cepas de 6 a 7 años. El académico destacó que hay herramientas biomédicas muy útiles, como medicinas antirretrovirales e incluso vacunas que están en desarrollo. Sin embargo, hacerse pruebas cotidianamente es fundamental para la salud pública. En Estados Unidos, alrededor del 86% de las personas con VIH conocen su estado. La investigación publicada en la revista Science destaca que esta variante no es motivo de alarma, ya que los tratamientos actuales siguen siendo efectivos contra el virus y que la mejor manera de evitar contraer o transmitirlo es la protección, el diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato. Alonso Castillo, Voz de América. El expontífice Benedicto XVI ofreció disculpas por su manejo en un caso de abuso sexual. El hecho se remonta a 1980, cuando él era arzobispo de Múnich y supervisaba a un sacerdote señalado de abusar sexualmente de varios menores. Benedicto, que hoy tiene 94 años, negó las acusaciones que lo culpan de no actuar y de conocer que el sacerdote era un abusador. Bien, usted quédese porque en breve los atletas que representan a Latinoamérica en los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Un mexicano hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno. Cada edición la representación latinoamericana es aún mayor y esta vez Donovan Carrillo rompió una marca inédita. Jacopo Luzzi nos cuenta. Si bien América Latina no cuenta con tradición en deportes sobre hielo y nieve, atletas como el mexicano Donovan Carrillo alcanzaron logros sin precedentes para sus respectivos países en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Donovan Carrillo se convirtió este lunes en el primer patinador mexicano en avanzar al programa largo en la historia del país, gracias al mejor programa corto de su vida. Los 24 mejores patinadores ahora avanzarán al patinaje libre del jueves. Donovan Carrillo, nacido en Zapopan, México, es el primer patinador artístico mexicano en competir por su país en los Juegos Olímpicos de Invierno desde 1992. Ha estado entrenando en una pista pequeña dentro de un centro comercial en la ciudad de León. Normalmente, cuando yo patino, puede haber de todo tipo de gente. Así que tenemos que tener siempre mucho cuidado para evitar accidentes con todas estas personas mientras yo llevo mis entrenamientos a cabo. Con el tiempo, la presencia de Latinoamérica en esta cita olímpica invernal ha ido en aumento, ganando en número de atletas y en variedad de disciplinas en las que compiten. Tras debutar hace 3 décadas, Brasil cuenta con la delegación más grande de la región en 2022, entre ellos la prometedora Sabrina Moss en el estilo libre mogul. Hice historia como la primera esquiadora brasileña de mogul y también tuve el mejor resultado en la historia de los sudamericanos y estoy orgullosa de haber llegado hasta aquí. Para Colombia, el número 3 podría ser el de la suerte en estos Juegos Olímpicos, ya que compite con 3 deportistas en la tercera participación en la historia de la nación cafetera. Jacopo Luzzi, Voz de América. Pasamos a Ecuador, donde las agresiones a la prensa dejan un oscuro panorama para la libertad de expresión. Según la organización Fundamedios, 289 agresiones a los comunicadores se registraron durante el 2021. Desde Quito, Néstor Aguilera nos informa. Con 23 años en el periodismo, Giovanni Tipanluisa sabe lo que son los peligros para la profesión. Fue editor a cargo del equipo que viajó en marzo de 2018 a una cobertura en la frontera entre Ecuador y Colombia, y cuyos integrantes posteriormente fueron secuestrados y asesinados por grupos disidentes de las FARC. Que el Estado no quiso empoderarse de lo que pasaba en ese momento, cuando era responsabilidad de ellos, responsabilidad de la Policía Nacional, responsabilidad de las Fuerzas Armadas, haber cuidado al equipo periodístico. Y quisieron endosar la responsabilidad a quienes planificamos ese viaje. Casi 4 años después cree que las cosas no han cambiado y las amenazas para el ejercicio periodístico son iguales o mayores. Hay un riesgo fuerte y creo que estamos en ese camino, pero ese camino hay que cortar ya. Dios no quiera que aparezca un día periodistas muertos como ocurrió en México. Un reciente informe de la organización Fundamedios sobre el ejercicio del periodismo en el Ecuador en 2021 alerta que si bien la llegada de Guillermo Lasso despertó expectativas sobre una nueva era de respeto a la prensa,
se registraron 289 agresiones durante todo el año. No podemos permitir que la situación de México, de Colombia, de Guatemala, de Honduras se repita en el Ecuador. Eso sería inadmisible. El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Pedro Vaca, consultado por la estación local Radio Majestad, reconoció que el periodismo en la región atraviesa serias dificultades y que la polarización es un ingrediente tóxico para las garantías a la libertad de prensa. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Después de la pausa, el talento latinoamericano que brilla entre los nominados de los premios Oscar. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Un nuevo récord batió Cristiano Ronaldo y esta vez no fue por su avidez con la pelota. El astro portugués se convirtió en el primer usuario de Instagram en superar los 400 millones de seguidores. El delantero del Manchester United, que ha marcado 800 goles durante su carrera profesional, superó de lejos a otros famosos que lideraban la lista de los más seguidos en la red social, como la influencer Kylie Jenner, Lionel Messi y la cantante Selena Gómez. La Academia de las Artes reveló hoy la lista de nominados a los premios Oscar 2022. Encanto, la película inspirada en Colombia, recibió 3 nominaciones, pero ningún film latinoamericano opta a mejor largometraje internacional. Javier Bardem recibió su 4ª nominación a un Oscar por Being the Ricardos. Ganador como mejor actor de reparto en el 2008, ahora compite para mejor actor contra Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith y Denzel Washington. Su esposa Penélope Cruz también obtuvo su 4ª nominación por Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Ganadora de un Oscar como mejor actriz de reparto en el 2009, se enfrenta a Jessica Chastain, Olivia Colman, Kristen Stewart y Nicole Kidman para el título de mejor actriz. Entre las candidatas a mejor película con el mayor número de nominaciones a un Oscar, El Poder del Perro de Netflix lidera con 12, seguida por Dune con 10 y West Side Story con 7, y una inesperada inclusión: Nightmare Alley, El Callejón de las Almas Perdidas. Yo creo que es una sorpresa agridulce. Anne Hoyt es crítica de cine. Porque el hecho de que no se nomine a Guillermo del Toro en la categoría de mejor dirección, pues realmente elimina las posibilidades de que pueda ganar. Entre las decepciones, ninguna de las películas hispanas fue nominada para largometraje internacional. Creo que había varias películas latinas que merecían estar ahí, una de Panamá, una de España, El Buen Patrón, e indudablemente la de México, Noche de Fuego.
Encanto recibió 3 nominaciones, incluyendo Mejor Película Animada, Canción Original por Dos Oruguitas de Lin-Manuel Miranda y Banda Sonora por la compositora latina Germaine Franco. Y ahora toca esperar para conocer a los ganadores. La entrega de los premios Oscar está programada para el domingo 27 de marzo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Mientras los Juegos Olímpicos de Beijing llegan al día 6 de competencias, un equipo de robots se roba todas las miradas en el Estadio Olímpico. Se trata de los robots chefs, que operan una cafetería futurista en el centro de prensa. Los androides preparan desde comida china, albóndigas, hasta hamburguesa con papas fritas, como sacados de una película de ficción, ¿verdad? Bueno, y me despido de ustedes no sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras plataformas digitales como Voz de América. Gracias por su sintonía.